conversación que vamos a tener hoy va a abordar la utopía poniendo en el centro de algo que no se tocó todavía estos días. Falóse mucho de utopía, dixéronse cosas muy interesantes. César Rendueles, por ejemplo, dixo cosas interesantes sobre cómo la utopía permite sintetizar posibilidades para las que a lo mejor todavía no tenemos palabras muy definidas, ¿no? Pero que no obstante é importante facelo. Falóse tamén de la importancia de las utopías que se concreten lo máximo posible, que puedan ser propositivas, etc., ¿no? Pero no se faló tanto de cómo la utopía puede ser algo encarnado, de algo que ya está ocurriendo en las prácticas concretas en el presente ya, ¿no? Como hay ejemplos, experiencias que adelanten otros futuros o que nos falen de otras posibilidades, ¿no? Entonces, esta mesa concede gran importancia al tipo de saberes que se van generando a través de las experiencias, de las prácticas concretas, y dende aí vamos a falar un pouco, ¿no? Contamos entonces con, bueno, acompáñenme una serie de amigos y de amigues, de los que estoy muy contento de que participen aquí, así que lo primero creo que daros las gracias por aceptar mi convite a armar esta situación. y bueno, presento entonces por orden. Tenemos por un lado a Enar Areces de la marca de ropa Puru Remangu, y ella es diseñadora y bueno, dirige una de las iniciativas empresariales, pero también con un perfil social y político, incluso más interesantes que están teniendo lugar en Asturias. Tenemos después a Silvia García, que es música profesional, multiinstrumentista. Ella toca el acordeón, que creo que la tienen por ahí, igual después podemos tocar un poco, o no, quién sabe, solo lo sabrán quien tenga en presencial. Y entre otras muchas cosas, ella participa, y uno de los miembros, o una miembra también, de la bandina El Fuelle, una bandina de música tradicional de Xixón, y además, bueno, una activista en favor de la música en vivo. Encabezó de algunas de las protestas más interesantes que hubo estos últimos meses en la villa de Xixón, por la descriminalización de la música en vivo. Y entonces, bueno, y un placer también contar con ella. Raquel López, historiadora del arte, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y del CSIC, enfermera también y experta en historia del cuerpo, historia del traje, de la danza, etc., ¿no? Y por último, Esteban González Corteguera, que también tiene un perfil de cuidados y es médico, pero en el su tiempo libre milita en varias asociaciones culturales y juveniles del Concello Piloña. Participa especialmente en la Asociación Cultural Les Ablanes y en la banda de gaites La Cadarma. Vale. Como ya adelantaba Suco, la idea de esta mesa no va a ser tanto una suma de declaraciones, no nos interesa tanto transmitir información, sino que interesa-nos más afondar en una cosa que planteaba Walter Benjamin en relación a lo que él pensaba que tenía que ser la crítica anticapitalista en el ámbito de la cultura, que tenía que ver con resistir esa tendencia del capitalismo a eliminar la experiencia, ¿no? Entonces, va a interesarnos aquí hablar desde las experiencias concretas. Son personas que tienen experiencias en ámbitos muy distintos, y yo creo que lo interesante de esta mesa y el diría que va a ser lo que se pueda generar teniendo en cuenta esas divergencias, esas trayectorias distintas y demás, ¿no? Entonces, por esta razón también damos la palabra a todos los asistentes que estáis aquí. Quienes quieran tomar la palabra en un momento dado van a poder hacerlo prácticamente desde el principio. Parece que puede ser interesante, ¿no? Tanto unos expertos o expertas que vienen a contar lo que tenéis que pensar y después hay 2 minutos para hacer 3 entrudes que se responden de arreu, sino que pueda haber esa participación. Por supuesto, apelaría a la autocontención, porque somos muchos y muchas, entonces, bueno, eso podría llegar a ser problemático, pero queda abierta esa posibilidad a partir de este momento, ¿vale? Bien. Entonces, planteamos en primer lugar 3 ejes fundamentales a partir de los que vamos a falar. Un primero, que é el que vamos a entrar agora, tiene que ver con
algo que no se tiene en cuenta muchas veces cuando se fala de utopía. Uno piensa la utopía y tiende a considerar que, bueno, la utopía tiene que ser proyectar algo en un futuro que yo creo, o nosotros y nosotras consideramos que debería ser de alguna manera, ¿no? Sin embargo, es caerse muchas veces que para ser capaces de imaginar una utopía, un futuro distinto del que está programado en el mundo en que vivimos, muchas veces ya es necesario explorar el pasado. En Asturias, la cuestión del pasado ya es algo que está muy fuerte, tiene una dimensión problemática que tendría que ver con la soñaldad, pero también abre posibilidades, ¿no? En ese sentido, explorar pasados alternativos, otros pasados latentes que existen y que pueden ser reactivados de otra manera, y es una condición de posibilidad muchas veces para imaginar otros futuros. Entonces, la primera cuestión que quería plantear sería que nos falarais un poco, quienes estáis aquí, de qué papel juega para vosotros y para vosotres la exploración y reactivación de pasados que están por ahí, de materiales, recursos, archivos, etcétera, a la hora de pensar la vuestra actividad. Entonces, quisiera convidar a Enar, si te parece, puedes empezar tú. Sí, bueno, gracias a todos por venir, lo primero. No sé si se me escucha. Sí, vale. Bueno, para mí o para Puru Remangu, el pasado es pero importante, porque al final el nombre de Puru Remangu y cómo yo llegué hasta ahí fue porque, bueno, pues de alguna manera mi abuela inspiróme, ¿no? Y muchas mujeres de mi familia también. Entonces, todo lo que yo reflejo, todo lo que intentamos hacer en Puru Remangu, bebe un poco de la tradición y de la cultura popular, una cultura popular que a mí me transmitieron, pues eso, pasando mucho tiempo con personas mayores y viviendo ciertos eventos, como puede ser las fiestas de pueblo, les romerías, las ferias del ganado, de ir a la hierba, hacer una sexta feria, hacer una, no sé, una matanza, un poco toda esta sabiduría popular, pues al final y eso, ¿no? Algo que yo tenía un poco en la cabeza, pero que nunca tuve la oportunidad de plasmar y que ahora, pues, a través de Puru Remangu intentamos visibilizar y reivindicar. Entonces, a mí parece que esta sabiduría o este mirar hacia el pasado y es súper interesante para poder tener un proyecto como Puru Remangu que visibiliza la identidad y la cultura asturiana. Muy bien. Esteban, vienes del ámbito asociativo. ¿Cómo ves, cómo planteáis en las actividades que estáis haciendo este abordaje xenéricamente al pasado? Bueno, y una cuestión de buscar los referentes. Falando como comentabas, de las utopías, de la proyección al futuro de las utopías, y es verdad, consideramos, de las asociaciones donde participo, que tienen que tener siempre un anclaje en el pasado. Eso ya es inevitable. Además, igual ya la herramienta y el preseu mejor para conseguir en el futuro la utopía, porque yo creo que el pasado nunca defrauda. El pasado ya el que fue. Y entonces, pues verlo con una distancia, y de esa distancia, pues agarrar las partes que te interesen, las partes buenas, y pues intentar esquivar o refugar las partes que consideres que no tienen que llevarse al futuro. Entonces, yo creo que el análisis curioso de ese pasado y lo que da solidez a los proyectos que después se faen con una proyección de cambiar el futuro, ¿no? Y es verdad que el pasado tiene un problema, ¿no? Que es interpretativo. De los hechos que fueron, depende quién los interprete y con qué huello los mires, son diferentes. Entonces, prueba de ello es cuántos hechos del pasado, viéndolos en la historiografía oficial, unas fuentes a las que se puede dir fácil, muchas veces son diferentes a otras que atopes en esas voces que fueron silenciadas o que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Entonces, también nosotros trabajamos con el pasado, sí, estamos convencidos que es una herramienta para mejorar el futuro, pero también sabemos que es la nuestra propuesta y el nuestro sesgo, ¿no?
y que intentamos también aglutinar, y eso yo creo que también tiene importancia para colectivos como el nuestro, intentamos también que la xente que se a ver a nosotros, que quieran ser socios de las nuestras actividades o asociaciones, también puedan aportar la su visión o las fuentes de las que vienen. Pero bueno, y un poco la visión que nosotros tenemos del pasado y es a la de y estático, y una imagen estática, pero con muchas posibilidades para generar futuro. Sí, digamos que una de las cosas que plantea el pasado y es también buscar esas potencialidades que pueden desendolcarse, ¿no? Que están ahí más y pueden ser estiradas o ampliadas en otro sentido, ¿no? Una de las cuestiones que se plantean con esta llamada cancelación del futuro, ¿no? Que vivimos en los mundos neoliberales, ¿no? Y con esta crisis de la idea de progreso y la vuelta de la idea de tradición en diferentes sentidos, ¿no? Últimamente fálase mucho de la tradición, fálase mucho de la relación entre tradición e izquierda, relación entre tradición y movimientos sociales, una valoración distinta de la tradición, ¿no? Y hay perspectivas muy distintas, ¿no? En tu caso, Silvia, tú vienes de una formación musical muy amplia, sin embargo, en los últimos años empezaste a interesarte por la música tradicional específicamente, ¿no? Entonces, gustaría preguntarte un poco, bueno, ¿en qué momento te empieza a interesar y por qué, ¿no? ¿Qué ves en la música tradicional, en tu caso, o en los proyectos en los que te has metido, que te interesa? Pues sí, llegó a mis manos un acordeón por arte de magia hace como un año y desde entonces no lo apeo. Pues la música que se toca con el acordeón tradicionalmente aquí es la música folclórica. La música folclórica para mí tiene mucho que decir, es mundana, que no coloquial, y son letras profundas, entonces a mí me inspira para poder componer mis propias cosas basadas en esos cantares antiguos. Además remueve con todo el público, ¿no? Si cantas, yo qué sé, cosas de gaita y tambor, cantas la panderetera, cantas temas que resuena el idioma, resuena lo que dices. Entonces para mí es importante cantar cosas que no sean abstractas y etéreas y que no signifiquen nada, sino ir a la raíz. Y es un descubrimiento muy guapo que estoy haciendo ahora y que os invito también a descubrir. Sí, porque ahí pienso yo, que una de las potencialidades interesantes en concreto en esa exploración del pasado y de la música tradicional en concreto y es el lugar que se da a las prácticas, ¿no? Lo primero que me llamó la atención el día que te vi por ahí era que ¿dónde va esta con un acordeón? Y va siempre con el instrumento por la calle. Entonces hay una dimensión vitalista de la práctica concreta en el aquí y ahora, de hacer con lo que tienes, ¿no? Que es muy también de las culturas tradicionales, ¿no? Es escapar un poco de creer que las cosas se tienen que hacer en un sitio concreto. Tipo, tengo que estudiar en un aula de ensayo del conservatorio o de donde sea. No. Para mejorar en cualquier ámbito hay que hacer y hacer y hacer. Ahora mismo estoy mejorando en hablar en público, por ejemplo. Pues eso, hay que aceptar todas las oportunidades que te llegan y tocar en público es siempre una buena oportunidad para mejorar. Además, a mí yo soy fiel defensora de tocar, de llevar la música a las calles, porque la música tiene que estar en el teatro y tiene que estar en los bares y tiene que estar en todos los sitios y también en la calle, que seguro que alguien de aquí me ha visto tocar el acordeón en el paseo del muro de la playa. Así que... Una música de la calle que históricamente siempre fue criminalizada, perseguida y digamos que seguimos en un presente donde ese espectro, esa sombra está ahí, ¿no? Raquel, no me resisto a preguntarte, también con tu perfil de historiadora, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esta importancia que está teniendo el pasado hoy en día, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves en concreto los problemas que pueden surgir? Bueno, antes de contestar, quería aprovechar para dar las gracias en general a ti, a la organización y a todas las asistentes. Y bueno, ahora ya empiezo. Yo creo que una cosa que además acaba de salir en todas las intervenciones, bueno, varias, quería como recogerlas un poco, a partir de una base, es que realmente estamos constantemente, o sea, el pasado siempre importó. Creo que, vamos, yo como una persona que estudia además el franquismo, creo que
pero vamos, eso es un ejemplo como muy arquetípico, pero que el pasado siempre importa y siempre está presente en nuestras vidas. Ahora mismo estamos rodeados de pasado y en contacto constante con el pasado. La cuestión para mí interesante tiene más que ver con algunas de las cosas que decía, por ejemplo, bueno, eso también lo dijo Enar muy claramente, pero con varias cosas que dijisteis un poco todos, que tienen que ver como con cómo o sea, con remover, con buscar y sobre todo con cómo ubicarse, ¿no? Entonces, y un poco lo que dices tú, la práctica, que al final como el cómo te relacionas con ciertas con esos pasados o con esas temporalidades o con esos objetos o con esas frases. Entonces, para mí hay una cosa ahí como súper clave y o que por lo menos atraviesa un poco lo que hago a día de hoy, porque obviamente yo como historiadora creo que nunca tuve una relación tan profunda con el pasado, o me enfrenté a un tipo de relación con el pasado muy distinta, un pasado que es mío porque soy española y nací en España, pero que a la vez tampoco me interpelaba o sea, no encontraba yo mucho el eje donde anclarme, ¿no? Porque al final estudio cosas puestas en escena de danza durante el franquismo. Y yo decía, bueno, ¿qué tengo que ver yo con esto en realidad? Pero sí, algo había ahí, algo tenía que encontrar yo ahí, o algo me tenía que encontrar, no sé. Entonces, pensé siempre, o sea, muchas veces pienso desde la enfermería, en ese sentido, que yo lo tenía como algo como más en el ahora y en lo inmediato y en la urgencia. Y me sirve mucho porque a veces confundimos como urgencia con emergencia y en realidad hay una gran contradicción. Esa, por ejemplo, me parece una contradicción interesante que sacar. Porque lo urgente a veces es lo que emerge, que como esto que lo diga Esteban, esas heridas que a veces te salen del cuerpo y porque estaban mal curadas y tienes que mirar para ellas. Y ahí hay una parte muy interesante, que según yo, hay que tener en cuenta también la cuestión de la utopía, que a veces pensamos como la utopía como una suspensión del tiempo, pero hace falta algo como muy tangible, ¿no? Entonces ahí otra vez volvemos a qué es lo que buscamos en el pasado y cómo nos acercamos a él. A lo mejor nos podemos acercar desde lo que urge, ¿no? Y lo que urge a veces para unos y una cosa y para otros y otra, aunque haya luego una sintonía común. Y yo ahí reivindico mucho, por ejemplo, la cuestión de los objetos y de la importancia que tienen como anclajes justo como fetiches, un poco también toda esta cuestión de la magia que decía Silvia, como llegó el acordeón a mí como por arte de magia y ahí se dispararon cosas nuevas, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, como historiadora, lo que me preocupa es que cogemos de ahí, ¿no? Entonces, podemos ir al pasado solo a coger lápidas o estatuas votivas, o podemos abrir los cajones que tenemos en casa y coger la chaqueta de mi tía Amalia, que vivió en Nueva York, que nunca conocí, que es la que llevo puesta y que pasó por generaciones en mi familia y llegó a mí y ahora me la pongo y que tiene eso que ver conmigo. Entonces, todo eso para mí es fundamental a la hora de enfrentarme al campo de estudio, que también busco como en esos guardarropas de la danza y en esos lugares en los que hay otras voces y otras experiencias que pueden servir para lo inmediato también y para lo que importa ahora. Mira, pues sale ahí un tema interesante, ¿no? Como en un momento dado un determinado objeto, una determinada cosa, una determinada palabra, el remango, ¿no? Un determinado concepto puede activar de repente cosas que estaban ahí y no se sabía que estaban. De repente empieza a ferver algo, nadie sabe muy bien dónde aparece, tampoco es espontáneo, como muchas veces se piensa, sino que está anclado en historias concretas, en sociologías concretas, antropologías concretas, ¿no? Entonces, quisiera entonces ahora aprovechar un poco y preguntaros más a fondo, y ahí pregunté a Silvia más en concreto, me gustaría que preguntaros a Enar y a Esteban cosas más concretas de cómo vosotros y vosotras trabajáis esta cuestión, ¿no? Non puedo evitar pensar, por exemplo, cuando Raquel fala de los xetu, en los xetu bigulín, ¿no? En la cadar matáis inmerses en la organización de una actividad bastante interesante por lo que tiene de recuperación de una práctica patrimonial muy desconocida, como era el violín tradicional. El Concello de Piloña y un concello donde sabemos que había violinistas tradicionales muchos, hay muchos documentados, y bueno, estáis trabajando en ese para unas jornadas
que están acompañándose de un trabajo de investigación comunitaria, ¿no? Y, bueno, gustaríame que contares un poco de esa experiencia, porque creo que hay una experiencia, y yo creo que es muy importante traerla hoy aquí, y un tipo de práctica muy distinta del tipo de práctica cultural, de organización que podemos ver en el ámbito institucional, ¿no? Entonces, en un contexto como este, traer experiencias distintas de esa misma problemática parece muy rico. Entonces, si pudieses contar algo de... Bueno. Sí, les primeres xornades del Vigolín tradicional van facese el próximo fin de semana, non este, el siguiente, 17, 18, 19. Van ser en el Infiesto, en Piloña, que lle onde la banda de gaites onde toco, la Cadarma, está sitiada como asociación. Non sabemos, isto tamén falando de futuro, non sabemos que resultado va a dar final, pero lle ilusionante, hai buenas sensaciones al rodio dello, e componen todo el tema de la organización de les xornades, componen unha serie de fechos que son singulares, e yo creo que por singulares tamén son guapos de contar, non? El primeiro lle que unha banda de gaites faiga unhas xornades de vigolín, por mucho que sea un instrumento tradicional. Yo creo que en el caso nuestro non nos cerramos a otras partes del espectro de lo que se considera tradicional, pero bueno, ya lo primero lle como se nos ocurre ese tema. Pues bueno, lle tamén de unha manera como dicíamos antes, por facer un rebusco del pasado e por estar atentos un pouco al entorno. Dámonos cuenta que Piloña y los concellos que linden con ella tienen una realidad un poco diferente de la que hay en el resto de Asturias, y es que hay muchos más vigolineros tradicionales que en el resto de concellos de Asturias, y además un poco diferentes, porque en el caso del resto de Asturias parece ser que tocar el vigolín de un modo tradicional, a la manera tradicional, no a la manera clásica, académica, estaba más vencellado a los ciegos y a les ciegues. Sin embargo, en Piloña non, y era xente del pueblo que se dedicaba a animar peles fiestas, y muchos de ellos eran profesionales en el sentido de que cobraban por el trabajo que facían. Entonces, esto es una realidad que yo creo que non somos los primeros que nos damos cuenta, de xuro que non, pero tamén hai que facer un pouco ese traballo de repensar, ¿no? de estar permanentemente pensando en qué sitio ocupes del mundo y del pasado tamén, y de onde quieres llegar al futuro. Y entonces, con esa idea, vamos a traballar. Estamos recibiendo vamos a decirles felicitaciones de mucha xente del concello, tamén de fuera, pero sobre todo del concello, que nos importa mucho, porque intentamos facelo de unha manera lo máis transversal posible. Podría dicir que foi unha manera meditada e pensada, tamén é verdad, pero outro salió espontáneo, porque muchos de nosotros somos de ese concello y vivimoslo como una cuestión propia, ¿no? Entonces, dividímoslo, por decir, de la siguiente manera. Hay una parte de acopio de materiales. Va a haber unas exposiciones de los instrumentos tradicionales que tocaba la gente de allí, con testimonios y recuerdo de los instrumentistas viejos, la mayor parte de ellos ya fallecidos. Entonces eso xunta mucho con la familiaridad, ¿no? Quien tuvo en casa o tuvo amistad con algún de estos músicos, acércase a ello con mucho más cariño y mucho más interés que si lo impusiéramos, por muy virtuosos que fueran esos músicos, con xente de fuera. Después quisimos también, decimos, bueno, pues si facemos un anclaxe al pasado, a lo viejo, por qué non tirar un pouco para el futuro? E fiximos unha serie de encuestes nas escuelas e el instituto de todos os núcleos de Piloña, entrugando a los rapaces e a los rapaces si conocían de algún instrumento tradicional, si tenían constancia de algún familiar que se dedicara a estas cosas, y sacamos también material muy valioso. Tuvimos a los niños también pensando en esa realidad, tuvimos también al profesorado que colaboró con nosotros, y entonces yo creo que eso también fue otra de las cosas que prestó mucho, ¿no? Decir, bueno, la tradición no siempre mira al pasado, la tradición también puede ser futuro. Es allí la parte más, digamos, de rebusco, de cuestiones etnográficas, pero también tenemos otra parte del programa que ya es más académica.
van darse cursos, parte de músicos acreditados y profesionales, cursos de cómo tocar el vigulín a la manera tradicional y con el repertorio tradicional asturiano. Y yo creo también una manera de xuntar la academia con lo informal, esa música, digamos, natural que está en toda la xente, en todos los pueblos, y la música académica con un poco de teoría de pel medio, ¿no? Que esa también y otra hacienda y otra separación muy importante que siempre hay, que es la de decir, tener un poco de vergüenza, esto cuéntenlo muchas veces los informantes, tener un pouco de vergüenza de tocar delante de outra xente que saben que son músicos da academia, ¿no? Siempre hai esa rocea por parte de los dos mundos, leyes veces. Entonces, bueno, intentamos también xuntalo todo. Después de eso, también tenemos, ya acabo, la parte lúdica. Hay conciertos, va a haber conciertos de grupos de música que traballen el vigulín como una de sus bases melódicas, armónicas. Y creemos que también pues hay que muchas veces olvidar esa parte más teórica y disfrutar de verdad de lo que quedó, del legado de lo que quedó del vigulín. Y ese es un poco el contenido. Y aparte de hacer un poco de desglose de este programa, que parece que estoy haciendo la publicidad y no, y para que se entienda cómo muchas veces el tocar de ellos puntos básicos y hacer de algo transversal llega más a la xente. Yo creo que la respuesta va a ser buena, está siéndolo ahora, y yo creo que después en asistencia sí lo va a ser. Y es la manera que nos presta trabajar en generar todas las cosas donde estas agrupaciones. Muy bien, gracias Esteban. Esto que comentes y que a mí parece que es enormemente valioso, yo creo que conecta con una problemática que quería trasladar a Enar, que falábamoslo en antes un poco, y esta es una idea que, bueno, yo creo que debería importar a quien está haciendo política institucional güey, cuando se piense en las políticas culturales y demás, ¿no? Una de las críticas más lúcidas que yo creo que hace un autor como Amador Fernández Sabater, cuando fala de la fuerza de los débiles y de los problemas que hubo en el llamado asalto institucional, y que muchas veces diose por fecho la idea de que las mejores formas de intervención eran las que de alguna manera descafeinaban y buscaban encontrar un punto de homologación dentro de lo establecido, ¿no? Y frente a eso, Amador plantea que una de las fuerzas de los débiles, que los débiles saquen la fuerza no tratando de parecerse a los poderosos, sino precisamente maximizando la singularidad, haciendo de lo diferencial de algo que no necesariamente haya que purificar, sino simplemente asitiarse ahí y a partir de ahí desarrollar, ¿no? Y ver qué sale. Y ahí actívense mecanismos que son distintos, ¿no? Que comentaba lo Esteban en relación al trabajo que están haciendo en la Cadarma. Silvia faló de ella también en relación a la praxis musical, ¿no? Más desde una perspectiva pragmática, ¿no? Y a mí gustaba preguntarte más en concreto, ya falaste de cómo empezaste a trabajar sobre la idea del remango y tal, y gustaríame, bueno, preguntarte un poco por cómo trabajáis esta cuestión a nivel de, pues eso, de tu trabajo como diseñadora y demás, porque creo que es interesante, ¿no? Falábamos de esa exploración de la singularidad desde el asociacionismo, desde la recuperación patrimonial, pero yo creo que eso también se plasma en otros ámbitos, ¿no? No sé cómo ves tú eso. Bueno, nosotros lo que hacemos un poco y al final, por ejemplo, el remango, ¿no? Y un concepto popular asturiano que la mayoría de la gente de aquí pues lo entiende y como que muy rápido lo identifica, ¿no? Pero si lo llevamos un poco al pasado, pues seguramente si preguntes a una persona más mayor que quiere tener remango, pues probablemente te diga que tener remango y una persona, sobre todo una mujer, pues que limpia muy bien, que cocina, que atiende la casa, que, bueno, como que está un poco vinculado de alguna manera a un concepto machista, ¿no? Y parece que eso es interesante porque al final nosotros hacemos o estamos vinculados de alguna manera con ese pasado, pero también hay que saber llevarlo al presente y dar una vuelta, ¿no? Y yo creo que ahí tal mi trabajo, no tanto como diseñadora, así como publicista que realmente soy,
de cómo comunicar el remango desde una perspectiva renovada y actual. A mí parece que, bueno, pues siempre lo decimos, que una persona que tiene remango y una persona que vale para lo que ella quiera valer, ¿no? Y para ser cualquier cosa que ella se proponga, porque eso y el remango y esa actitud, esa fuerza, ¿no? Ese carácter. Entonces, guay explorar el pasado, guay tener conceptos del pasado, pero también es interesante traerlos a los días que vivimos, güey, y a cómo es la sociedad ahora, y cómo un proyecto que nace 2 años atrás, que pretendemos ser, pues, de alguna manera, o visibilizar un poco, pues, más fresco la identidad asturiana, pues hay que saber siempre jugar esas bandas, ¿no? De mirar hacia atrás, pero con una perspectiva actual. Y no sé si eso responde un poco a lo que me interrogabas. Y luego también, desde Puro Remango, no tiramos, por decirlo de alguna manera, de archivo, sino que la inspiración ya la siente, y el pueblo. Entonces, el remango está naciente, la cultura popular. Y yo creo que hay que saber mirar ahí, ¿no? Y no tener referentes, que también los hay, de nombre y apellido, sino de cultura popular, y de que al final hay mucha gente con mucho remango, y yo creo que ahí está la magia. Bueno, pero también yo diría que también vais generando un archivo distinto, ¿no? Yo pienso en el trabajo que hicisteis con Welly, por ejemplo, ¿no? Si una manera, normalmente cuando falamos del archivo, cuando falamos de la tradición, de la asturianidad, además en un sitio como en el que estamos, güey, aquí, ¿no? Donde tenemos enfrente el extinto o los extintos archivos de la tradición oral y de la música tradicional asturiana, ¿no? Muchas veces pensamos los archivos como algo centralizado, algo enormemente burocrático, donde los expertos son quienes dicen lo que hay que pensar, quién tiene acceso y quién no, ¿no? Bueno, eso es una posibilidad, pero también hay otros archivos, ¿no?, que se generen, y yo creo que es muy interesante en ese sentido lo que hace. Sí, al final era un poco eso, ¿no? Que también cuando pensé en hacer lo de Welly, y era una manera de visibilizar a mujeres que son anónimes, que tienen historias y tienen sabiduría detrás, pero que nunca aparecieron en los libros, porque ahí vuelvo otra vez a lo de algo como mágico, ¿no? Que realmente tengas o puedas poner en valor a una mujer anónima, y que tengamos la capacidad de leerla su historia y decir, jolín, que esto también lleva un archivo y también lleva un referente, ¿no? Ahí está también la fuerza pues sí, que gracias a que tenemos visibilidad y que somos un poco altavoz en las nuevas generaciones, pues poner en valor y visibilizar ese pasado, un pasado que no está en los archivos de los museos, pero que también es importante remarcar. Sí, sí, que nos fala también de como muchas veces ahí donde pareciera que no había nada, que no hay nada, claro, de repente si se mira de la manera adecuada, si se pone la orella de la manera adecuada, resulta que hay mucho, ¿no? Eso es, sí. Mucho con lo que la gente del pueblo se identifica, ¿no? Porque al final falamos de hueles y tú lees una historia, pero dices, tío, que esa podría ser mi abuela también, ¿no? Y algo como que te llega más, incluso. Bueno, no sé si queréis reaccionar a algunas de las cosas que fueron saliendo. De todas maneras, bueno, reitero el convite a si alguien quiere reaccionar a todo a algo que está pasando o que se quiera. Espera, que van a pasarte el micro. Es curiosidad, ¿habéis encontrado fabricantes tradicionales del vihuelín? Es decir, ¿hay luthiers todavía en Asturias que se dediquen a hacer estas cosas? Sí, y además con sorpresa, porque bueno, la consideración de la forma vihuelín, que sería la manera de entender tradicional el violín, siempre había esa, vamos a decir, esa reserva, ¿no? Por decir, bueno, sí que con el violín, que es una implantación ya de siglos, sí se estaba haciendo, siempre se creó música tradicional asturiana, pero no existe fabricación propia de Asturias como de otros instrumentos. Entonces había quien decía, hombre, instrumento tradicional, no. Y sí, en el ámbito de Piloña sí encontramos, y si estoy falando de memoria, pero
pero creo que son tres los constructores, de no solo una única pieza, porque bueno, puedo entender uno que, bueno, había gente que se podía dedicar a la ebanistería y decir, bueno, pues voy a probar, ¿no? Sino de una manera ya más sistemática. ¿Para quién? Para los músicos locales, claro. ¿Con qué sonoridad? Con una sonoridad arcaizante, con unos parámetros y una capacidad de fabricación de instrumentos que no se acerca a la de los clásicos violines, ¿no? Pero igual también con valor por el hecho de conseguir una sonoridad propia, al gusto de quienes lo hacían en aquella época. Sabemos que esas personas que hicieron los vihuelinos tradicionales lo hicieron la mayor parte de las veces por encargos de algunos de los intérpretes que, por motivo que fuera, quedaron sin instrumento y no tenían la facilidad de encontrar algún otro en tiendas o en mercados donde se pudiera, ¿no? Y sí, y además contamos con algunas de las piezas, no son solo testimonios, sino que la pieza física tenemos la documentación gráfica y localizados a quienes todavía lo tienen. Sí. ¿Alguna intervención más de alguien que quiera comentar algo? Vamos a cambiar un poco de tercio, pero si alguien quiere hacer alguna aportación. Creo que sí. Vale. Bueno, era comentarte, ¿no? Que lo del remango, yo tengo 68 años, voy a ser tu abuela. De pequeña yo era muy contestona, de mayor también, pero bueno, antes no tenía filtro. Y cada vez que contestaba decían que era una nena con mucho remango, no estaba adscrito solo a una cuestión más doméstica y machista. Era comentar solo eso. Sí. Gracias. Nada, gracias a ti. No es la primera persona que me comenta algo así. De hecho, un poco eso, ¿no? Que también cuando una niña o cuando ella es pequeña, pues contesta y tal, como que el remango también se podía ver como algo, no sé si llamar a una persona que contesta cuando ella es pequeña que tienes mucho remango y algo bueno, pero como que nosotros lo que intentamos es llevar el remango hacia algo positivo, ¿no? Hacia un poco más. Ya. Vale. Nada, a ti. Sí, interesante también cómo esas ambivalencias forman parte también de, bueno, de los debates, ¿no? Sobre a la hora de valorar. ¿Alguna de alguien más? Sí, pero ahí hay otra persona. ¿Hay de alguien más? Para hacerme una idea aparte. ¿Hay alguien más? Porque si no, una vez que tal, paso ya directamente. Hola. A min, yo quería decir que presta máis galla ver xente tan mozo que supo conectar con lo que lle la cultura, la nuestra cultura popular. A otros, como lle el mío caso, costónos muchísimo abrirnos camino nesa conexión cuando dende el orde institucional lo que había que facer era tapecer esa cultura, non? Tuvimos un camín existencial que a lo mellor pues, foi enta máis duro que el que estáis teniendo vosotros, porque estoy viendo que lle una conexión col pasado, con los objetos, con la pertenencia a un pueblo, con les hueles, con la familia, con los instrumentos, con la música, en sin complexos. Esto es lo que más me mola, porque realmente, yo en el mío camino existencial sí que había muchos complexos. Entonces, quiero daros la enhorabuena por todo lo que estáis trabajando y porque a vegáis parece que lle muy poco lo que un aporta y al final lle muchísimo. Todo eso que estáis haciendo. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por el comentario, que además adelanta lo que íbamos a hacer ahora mismo, lo cual es auténticamente mágico.
La segunda cuestión que tuvimos falando un poquitín hasta agora de cuestiones de referentes, cuestiones de como repensar el pasado para sentar bases que nos permitan imaginar e inventar otros futuros distintos, ¿no? Y quería introducir agora unha cuestión complementaria a esta, que tampouco non se falou estos días, yo creo, prácticamente, que lle que la idea del futuro, la cuestión de la construcción del futuro, tiene una dimensión geopolítica muy específica, una dimensión territorial, ¿no? Expresiones tan clave para organizar las nuestras vidas, ¿no? Como el tener un futuro, progresar na vida, ¿no? Tan preñaes de ideas enormemente problemáticas que tienen que ver con una concepción política del territorio muy específica, una manera de valorar las relaciones entre territorios, entre pueblos y villas, entre centros y periferias. Entonces, de tal manera que algo que pudiera parecer muy etéreo, ¿no? Como el futuro, de repente algama una materialidad muy fuerte en temas de territorio, implica concepciones también sobre el propio cuerpo, donde desde una perspectiva feminista podría decirse mucho también. Entonces, lo que quisiera plantear ahora, además por los perfiles de muchas de las personas que estáis aquí, de qué manera la construcción de esos futuros alternativos que ya estáis haciendo cuando abrís nuevas breches, facéis cosas que no se esperen, entamáis cosas sobre asuntos que parecieran ser nada y de repente son mucho. ¿De qué manera habitar esa experiencia problemática sobre la desvalorización de lo propio, del territorio, de la desvalorización de los pueblos, de las villas pequeñas, ¿no? Frente a esa idea de las grandes metrópolis como lugares trascendentes a los que hay que llegar, ¿no? Y por el camino deixar de lado la diferencia que no pudiera ser homologada, ¿no? No sé, gustaría plantear ese tema, que sé que hay personas que tienen mucho que decir en esto, y bueno, cómo vos conecta vivencialmente y cómo se conecta con lo que queráis. Enar. Bueno, y un tema que a mí me gustaría introducirlo poniendo un poco en contexto, porque al final yo creo que la forma de trabajar y a lo que yo aspiro con Puru Remangu bien determinada por diferentes contextos que yo tuve que vivir, ¿no? Al final yo soy del Entregu, de la cuenca minera, que yo creo que crecí toda mi vida con esa mentalidad por parte de la familia y de la sociedad, de, oye, tú tienes que estudiar una carrera, trabajar de lo tuyo, marchar fuera, porque ya se veía venir esto de los cuenques y de cómo iba a acabar todo. Entonces, parece que creces, ¿no?, con esa imposición de hay que marchar y tienes que ir a trabajar a una gran empresa. Entonces, bueno, yo hice pues lo que se pedía, ¿no? Marché, estudié una carrera y ya tuve 12 años fuera de Asturias. Entonces, bueno, el problema llega cuando tú tienes un poco más de conciencia y daste cuenta de que sí, que estás trabajando en una gran empresa, llegas donde tenías que estar, ¿no? Pero es una trabajadora precarizada, no tienes una vida social digna, no hay conciliación y tampoco estás viviendo una vida acorde a los valores que yo tengo, ¿no? Como pues eso, vivir en Asturias y al final vivía en Madrid y poco tiene que ver. Entonces, daste cuenta de que progresar en la vida no es eso, progresar en la vida desde mi perspectiva y gracias a ese aprendizaje de marchar fuera y de estar emigrar, y tener un trabajo digno en el que te permita descansar, dormir tranquila y tener horas de conciliación y de si quieres ir a ver la mar o a hacer una ruta, lo puedas hacer, ¿no? Y que no seas una persona precaria en una gran empresa multinacional donde hay mucha gente enriqueciéndose gracias a tu trabajo. Entonces, bueno, gracias a estar allí, pues a la hora de enfocarlo aquí y un aprendizaje que te llega tan dentro y que a la hora de crear un proyecto o de emprender hay unos valores por los que, o sea, por decirlo de alguna manera, son pegollos de Puru Remangu y así como yo lo transmito por haber estado fuera, sientes las cosas de una manera y daste cuenta también de que todo lo que hay en Asturias por hacer y todo lo que se puede hacer, ¿no? Porque
Yo creo que si no hubiese estado fuera, muchas cosas de las que ahora valoro y creo que se pueden todavía trabajar mucho más, pues igual no lo hubiera visto, ¿no? Claro, porque digamos que la cuestión de la sangría demográfica en Asturias y una historia de largo percorrido que yo creo que tendríamos que pensar en relación con la modernidad hispana, la modernidad franquista que entama en los años 50-60, pero que continúa en realidad durante la transición y la coagulación del régimen del 78. Y es posible que el momento de crisis financiera del 2008, precisamente porque colapsó y frustró muchas expectativas de progreso dentro de ese marco, y es posible que esté como dando lugar a otro tipo de trayectorias donde se frustraron unos futuros surgen otros, ¿no? Y hace poco comentaba con Esteban, así más informalmente, cómo tenemos la sensación de que seguramente a raíz de ese acontecimiento internacional, donde determinada idea de progreso incontestada de repente vese que y era fumo, están cambiando también bueno, la manera de relacionarse con el aprecio a lo local, y cómo seguramente hay mucha gente que está volviendo a los sus lugares de ñacencia o que abandonan la ciudad para explorar otro tipo de formas de vida de diferentes tipos, ¿no? Entonces, gustaríame si pudieses contar un poco, porque por ejemplo el caso del Concello de Piloña y uno de los casos más interesantes seguramente que están ocurriendo ahora en Asturias, un concello, bueno, fala tú mellor, pero un concello, digamos, periférico, aunque, bueno, eso de periférico pues podría matizarse mucho, depende para quién, ¿no? Pero que dende eu non representa ese centro metropolitano en el que, sin embargo, están sucediendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, si pudieras falarnos un poco de esto, Esteban. Sí, el Concello de Piloña nunca formó parte de ese futuro prometido, soñado, que nunca se cumplió y que acabó baltando con esa crisis económica que comentabas. Entonces, sí, y es verdad que nunca fue un concello donde tuviéramos la sensación de que las cosas funcionaban. Pero ya es cierto que esa crisis valió para reconfigurarse, ¿no? Para repensar un poco. Continuar un poco con la línea que decía Enar. A nosotros, a las asociaciones a las que pertenezco, dionos una vida nueva la gente que tuvo que marchar y volvió, porque Piloña y otro de los concellos donde la sangría demográfica hizo que menguara mucho la población, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la gente que nos quedamos próximos al concello, sí que nos dimos cuenta que había que funcionar de otra manera. Pero cuando estás tan metido dentro de un sitio, puedes tener esa sensación y no saber cómo funcionar de otra manera. Y fue esa gente que primero ya era de allí, después marchó y volvió, la que nos dio en muchas ocasiones las claves. Yo creo que eso es lo que se suele decir el extrañamiento, ¿no? Xente de Piloña que tiene que marchar forzado para donde quiera que vaya, sea más cerca o más lloñe geográficamente, sufre un fenómeno de extrañamiento, de ver lo nuevo, adáptase a lo nuevo, deprende lo que hay que deprender de cómo se funciona en otros sitios, y cuando toca volver, y quiere volver, trae mucha capacidad de trabajo, mucha información, mucha formación, pero también está sometida otra vez a un segundo extrañamiento, que es ver cómo está esa Piloña que dejó, que muchas veces no tienen por qué ser muchos años, pero de 10 veces hay cambios fuertes en pocos años. Nosotros tenemos en las asociaciones este tipo de personas, y por la manera en la que ellos perciben la realidad propia, y es por la que nosotros sacamos esas líneas de trabajo. Por ejemplo, volviendo al tema del Vigolín, bien de parte de esta gente que dice, oye, yo marché pel mundo de muchas realidades y resulta que esta no la tenemos nosotros explorada y es muy propia, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ese extrañamiento que se producía también hay una parte positiva, dentro de todo lo negativo que tienen esos fenómenos, ¿no? Raquel.
Yo es que me siento muy interpelada, o sea, estoy muy conectada como con los dos relatos, pero como decíamos al principio, como decía Julián al principio, o sea, hay una parte de colectivo y otra parte de particular y no se adapta exactamente a los dos, o sea, tiene de los dos, pero ahí en el medio estoy yo, ¿no? Y tengo que decir que estoy hablando todo el rato de reivindicando el vestido, pero a mí, o sea, el mío no me deja hablar hoy muy bien porque estar tan cerrada me cuesta mucho, pero bueno. Rompiendo un poco el hielo también con esto, yo voy a hablaros un poco, le dejo la parte académica con esta intervención y voy a hablar más como de lo personal, aunque está todo atravesado, ¿no? En mi caso, mi familia está completamente marcada por lo migratorio, sobre todo por parte materna, prácticamente todos los tíos de mi abuela, todos los personajes, digamos, la masculinidad de mi familia y emigrada a América, ¿no? Entonces yo soy un poco como la nieta y la bisnieta de los que se quedaron. Y en ese sentido me parece importante porque en mi casa siempre hubo esta narrativa como el estudia, pues por salir del pueblo, ¿no? Y tener como esa dignidad que se busca en lo académico y en otros trabajos más relacionados con lo que está fuera del campo, y con lo intelectual. Pero claro, yo acabé en enfermería en 2010, no voy a entrar en detalles anteriores a mi vida, pero que yo una fecha muy clave porque estábamos en plena crisis y todas mis compañeras prácticamente marcharon fuera. Y había una cosa que también la pude hacer gracias a que yo sí que trabajaba poco, pero trabajaba, que eso ya hay otro tema, que es que yo me negaba a marchar porque por sentirme obligada. Y era como yo no, o sea, y ahí hay una cuestión también con la autoridad muy interesante que a mí me pendula para los dos lados. Marché de Asturias cuando hice otra carrera mientras trabajaba. Hice un máster y encontré otras cosas que me estimulaban y que me apetecía explorar y tuve la oportunidad y los recursos, por supuesto, para hacerlo, ¿no? Y me quedé en Madrid. Yo, de verdad, que no soy muy poco mitómana, mato muy, muy rápido a los ídolos y eso creo que es una cosa bastante positiva, la verdad, por mi parte. Entonces, tampoco tenía yo una idealización de Madrid, todo lo contrario, a mí me costó horrores adaptarme a aquella ciudad, o sea, horrores. O sea, yo contaba muchas veces a mis amigas hacía un poco de broma cuando escuchaba los semáforos y decía, suena un poco como gaviotas y tal, pero siempre estaba buscando como lo que me llevaba otra vez a casa porque sentía un profundo desarraigo que se acentuó cuando tuve la oportunidad de irme a otros países por la cuestión de la investigación, unas experiencias riquísimas, pero que seguían todo el rato recordándome que ¿dónde estaba yo? Porque yo no estaba ya en ninguna parte, ¿dónde pertenecía? Entonces, por una parte, yo creo que esa distancia me llevó a buscar otra vez en el lugar de donde venía, ¿no? Y que es un poco, yo creo que también lo que iban contando un poco ellos, pero que sin ese desencanto y sin ese primer desencanto, además con la expectativa familiar que me llevó pues a historia del arte y a salir fuera y sin ese desencanto conmigo misma y con la tierra y no hubiese descubierto además que estaba tan enfadada con Asturias, porque en realidad yo estaba enfadada con la casa, ¿no? Entonces fue ahí al buscar y al mirar para esa herida que yo tenía, para localizar ese problema, donde empecé a ser capaz de tejer, de volver a coser un poco las dos orillas que había separado. Y creo que me parecía importante hablar de esto porque hay mucha gente joven, o veo gente joven, más joven que yo en el público, y a veces se producen esas tensiones muy complicadas que tanto cuando nos quedamos dentro como cuando salimos tienen que ver con lo que se espera de nosotros y con lo que nosotros esperamos de nosotros mismos, y creo que son duras y dolorosas, y probablemente la mía sea mucho menos dolorosa que la de otra gente que tiene que marcharse por otras cuestiones muchísimo más drásticas y bueno, pues ya sabemos todos lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿no? Pero que bueno, que también es importante saber que no siempre es tan fácil, con lo que comentaba antes una persona del público, que hay esos complejos, siempre están en juego, hay que luchar contra ellos y trabajar con ellos, más bien diría, y no sé, no es tan fácil en realidad acercarse a lo propio si no te alejas un poco de ellos, si estás muy apegado. Sí. Y ese extrañamiento del que hablaba Esteban, yo lo tengo ahora, pero también desde otro lugar también, ¿no? Porque lo que me pasó a mí al estar en Madrid y en otras ciudades de Europa y volver, fue que de repente mi extrañamiento, pues claro, tiene que ver con el volver a un lugar en el que estuve y que te ha cambiado, pero también que te ha cambiado para mejor en algunos sentidos, o para lo que yo intento, o que justo esas experiencias en las que, con esos entrecruzamientos entre gente que va y viene, están apareciendo cosas que yo igual a las que echaba de menos cuando era adolescente, o las que eché de menos en mi primera juventud, ¿no?
Entonces también hay un juego constante de encuentros y reencuentros en lo que lo rico y que haya todo el rato esos movimientos. Y ya con esto puedo dar palabra a quien quiera. Silvia, que la voy a apuntar mucho. Es que si no luego se me olvida. Bueno, nada, con respecto a todo esto y sin extenderme mucho, quería decir que por mí es muy importante pensar por ti mismo, como seguro que nunca habéis oído, escapar del pensamiento en masa, porque al final te dejas llevar por la inercia de lo que tienes que hacer según otros y al final acabas haciendo unas historias que no corresponden. En el caso de la música se tira mucho a estudiar por el conservatorio, porque es la academia y es el sitio, el único sitio subvencionado en el que se puede estudiar música. Una música que está como muy centrada en la lectura de partituras y tocar música clásica. Si quieres otras cosas, te las tienes que buscar por tu cuenta y desembolsar bastante dinero. O, bueno, acudir a tutoriales de YouTube, que siempre están muy bien. Y nada, eso, que al final hubo ahí una serie de falsas promesas académicas de las que había que salir y romper y decir, oye, pues mira, no hace falta tener un título, bueno, en caso de ser médico, pues, o en ciertos casos concretos, pues sí, pero en otros casos más de arte y creación, no hace falta tener un título que respalde lo que haces, con tal de demostrarlo y crear cosas nuevas, ya estaría. Y la juventud en la que me englobo, porque soy muy joven, tengo 25 años, pues tira mucho a esa inercia de, bueno, hay que conseguir tanto al mes, para esto voy a opositar y sin meterme con la oposición ni nada, pero creo que hay más vías aparte de llenar Asturias de funcionarios, que hay más emprendeduría, hay más opciones. Entonces explorarlas es interesante. Ya. Muy bien. Bueno, vuelvo a incitar a los asistentes y les asistentes que quieran reaccionar a estos planteamientos tan interesantes que se están haciendo. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Que no veo. Bueno, si alguien quiere decir que haga así bien, que si no, no veo. Pues no sé, parece muy interesante. Ahí hay un chaval. Perdón. Bueno, por seguir ahí entre yugurinos, diremos, yo también me sentí muy interpelado, pero bueno, tampoco voy a contar mi rollo ni nada similar. Pero bueno, cuando pienses, ahora, tampoco lo digo por molestar a nadie ni nada, pero con toda la propaganda que hay ahora mismo con el tema de yo vivo en lo rural, es decir, a propósito, es decir, no me sale barato, es decir, me saldría más caro vivir en donde trabajo, de hecho, pero bueno, lo quiero hacer porque es mi decisión personal, ¿no? ¿Y cómo veis, digamos, todos estos cantos de sirena que hay todo el rato ahora mismo, obviamente con la pandemia y demás, de vuelva al pueblo, no sé qué, no sé cuánto, intenta hacer algo, aunque bueno, también, digo, hombre, si eres un ingeniero informático que puede teletrabajar, digamos, o tienes ciertas posibilidades ahora con el tema del teletrabajo y demás, sí, pero bueno, luego también el tema de emprender, vale, pintas están muy bien, pero es decir, no va a haber ahora 18.000 productores de pintas, obviamente, porque no hay el mercado para ello. Y como eso, 20.000 cosas más, de artesanía y todo eso. Es decir, si tuviera... Y digamos que en los próximos años pues vamos a ver mucha más propaganda, digamos, incluso los partidos políticos y demás, de lo rural. Es decir, ¿cómo veis, digamos, desde lo institucional... el Principado tiene un consejero, digamos, no sé cómo se llama, porque como tampoco dice nada ni sale en ningún lado, pero bueno, hay un consejero, digamos, que entre unas de sus competencias es el mundo rural, no sé qué. Es decir, ¿veis realmente algún tipo de apoyo, estímulo, más allá de las campañas, digamos, de Airbnb o de algo similar, para apoyar, digamos, que la gente pueda, si quiere, digamos, hacer una vida, aunque luego el trabajo igual tenga que, pues en el caso de Piloña, pues
Si yo uso el tren de Piloña y claro, a las 9:22 es el último tren que sale y estás en Oviedo y dices tú, hostia, pues tendría que salir muy pronto de trabajar para luego poder coger el tren y ir hasta casa. Y me refiero, ¿veis algún tipo más allá del humo, digamos, como el de Lluvias Estrellas o el de Menudas Estrellas que salía el humo aquel? ¿Alguna realidad tangible en esos aspectos, más allá de la propaganda, digamos, que al final es hola, francés, galés, ven aquí a comprar una cabaña y vale 1.000 euros, pero te la vendo por 60.000? Gracias. ¿Hay alguien que aí preste quiera decir algo que haya sugerido? Bueno, yo puedo... Dai. Home, dentro de los planes o ideas, digamos, institucionales que pueda haber para el desarrollo rural, de alguna habrá buena, el tiempo lo dirá, pero nosotros digo para el traballar, para el trabajo que nosotros hacemos y cómo entendemos cómo tiene que organizarse un pueblo, cómo tiene que organizarse el concello. Miramos poco para esa realidad. Sabemos que está ahí y sabemos que si no, por decirlo de alguna manera, si no la analizamos y miramos para ella, puede venir en contra también, ¿no? Entonces no hay una cuestión de banalizar esa realidad. Pero la manera que nosotros tenemos de articular las cosas escapa un poco de esas intencionalidades que non deixen de ser de sesgo economicista e, polo tanto, de sesgo de intereses capitalistas, non? Porque el dicir, hai que ir ahora a lo dos pueblos porque é lo máis, vamos a dicir, máis salubre en tiempos de pandemia e porque puedes facer un desarrollo dende aquí, pero con las mismas dinámicas de siempre. Entonces, é unha manera de transportar a los productores de mercancía, a los productores de riqueza, transportarlos a un ámbito más amigable, pendiente de explorar, non tan masificado. Esas dinámicas, bueno, y es verdad que dan vida a los pueblos, pero non lle per onde nosotros queremos ir tirando. Nosotros pensamos que é máis importante tirar de esos referentes que estábamos diciendo hasta ahora y crear soluciones propias. Y las soluciones propias, pues eso, y pensar que el pueblo tiene un límite de xente que puede albergar, tiene un límite de trabajos que se pueden hacer, tiene un límite de producción non solo económica, sino también producción cultural, etcétera, que puede tener. Y eso é así, ¿no? La vida é así. Nosotros non vamos a intentar otros esquemas de vida bucólica, tal. Pero sí, yo coincido contigo, tienes razón que estamos en ese momento ahora. Nosotros, gústame decir que nos vemos como la resistencia a otro nuevo modelo hegemónico más ruralizante, pero non deixa de ser eso. ¿Alguien más quiere comentar? No sé si hay alguien más por ahí que quiera comentar algo. Sí. Bueno, por comentar de algo más, hazme una pregunta muy pertinente. Una de las claves que yo daría a nivel institucional, ya que estamos aquí, y es que lo rural y lo urbano no se pueden pensar de manera separada. Incluso si lo rural hoy en día tiene una connotación transnacional, o bueno, ciertas dinámicas capitalistas faen de ella algo transnacional, sigue estando ahí, ¿no? Y creo que estamos cometiendo errores muy gordos, mesmamente en Xixón, ¿no? Lo que se está haciendo del plan de movilidad, donde está participando Podemos, que sigue perpetuando una concepción de lo urbano al margen de lo rural y no desde una perspectiva relacional, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a caer en calcar modelos que nos vienen del norte y sin tomar el tiempo de pensar los referentes propios, las soluciones propias que decía Esteban, ¿no? Y a lo mejor la solución muchas veces no pasa por querer correr a decir de algo muy bien peracitado, sino igual parar y, bueno, vamos a escuchar, vamos a parar, vamos a pensar, hacemos una alderica en serio sobre esto, ¿no? Y, no sé, me parece que es muy importante pluralizar el tipo de tránsitos entre el rural y el urbano que podemos ser capaces de imaginar. Y como parte de esta cuestión, a mí sí me prestaba comentar iniciativas que están habiendo, no en Asturias, sí, también en Asturias, pero en otros lugares, ¿no? Estoy pensando en los movimientos de los ZAD en Francia, ¿no?
que hieren zonas que el Estado francés calificó de zonas de desarrollo diferido, es decir, esto vino a la cabeza cuando Esteban mencionó la cuestión del desarrollo rural, ¿no? Cuando se fala de desarrollo rural, en realidad lo que se fala es de zonas que supuestamente no son desarrolladas de la manera en que deberían, ¿no? Entonces hay que desarrollarlas, no hay que ir a salvarlas, ¿no? En Francia hay lo mismo y hay un movimiento bastante interesante que se reapropia de esa denominación y en vez de zonas de desarrollo diferido, llámenlo zonas de territorios a defender, ¿no? Y están ocupando espacios que se consideren despoblados, espacios donde como el de Notre Dame les Landes, que debe hacerse un macro aeropuerto, ¿no? Ocuparonlo, están ocupándose y están, bueno, practicándose ya utopías distintas, modos de vida distintos, con otro tipo de principios autoorganizativos. Entonces eso tiene que ver con el tipo de cosas que yo creo que tenemos que empezar a pensar, con qué hacer con esta cantidad de territorio, de recursos que tenemos en Asturias, que están ahí, esperando que vengan millonarios de cualquier sitio a comprarlos y especular, ¿no? También esperando a las migraciones por tema climática que pronto que tarde van a empezar a ocurrir, ¿no? Entonces, ocupar. No sé si hay más... ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Más palabras? ¿Nadie? Vale. Bueno, vamos ya por la hora y 10. Suco, ¿cómo vamos? Bien, ¿llevo un momento para cerrar ahora? ¿O un poco más? Vale. Hay una tercera cuestión que yo creo que podemos ir ya como haciendo una ronda más de cierre, ¿no? Una cuestión que tuvo resonando en varios momentos de esta mesa, que es la cuestión de los referentes propios, de la importancia de la construcción además, un día como hoy, ¿no? Donde ya la hacienda mediática pues ya asturiana ya marca un camino sobre lo que tiene que ser la reforma del estatuto, la cuestión de la autonomía que va a volver con una oficialidad que esperemos que tengamos, que va a haber, y que necesitamos seguramente ahora mismo ampliar también la mirada de qué es la autonomía, en qué consiste, ¿no? O qué es la soberanía también, en qué consiste y cómo podemos ampliarla, ¿no? Entonces, yo creo que de diferentes maneras aquí falóse también de diferentes maneras de practicar la autonomía, ¿no? Silvia falaba de la importancia de no dar por fecho lo que se espera de nos, ¿no? De atreverse a defraudar las expectativas y proponer otras cosas. Enar pues faló muy bien de cómo a través de elementos concretos del patrimonio cultural, de lo que tenemos, pero ahí, de cosas que forman parte de nos y que están ahí en el umbral del silenciamiento, ¿no? Pues permítenos establecer líneas alternativas que generen referentes propios, ¿no? Y yo creo que, bueno, y podría resumir de todo el mundo, pero para eso está todo el mundo aquí. Pero bueno, que esto viene a cuento de que yo creo que una de las grandes dificultades, y esto yo creo que no debería ser una crítica que todos asumamos de manera productiva, en el sentido de que hay un campo muy grande a trabajar, que una de las dificultades, por ejemplo, en un espacio como este, y en construir referentes propios, liderazgos propios, que seamos capaces de evocar historias propias, ¿no? Que no necesariamente tengan que replicar las historias que otros nos contaron sobre lo que debemos hacer o desear de hacer, ¿no? Entonces, no sé, prestábame igual que hiciéramos una última ronda de reflexión en este sentido, o en otro que queráis. ¿Vale? No sé si quién... ¿Enara? Yo, venga. Venga. Sí, yo creo que también, claro, como Puro Remango está muy basado en una propia vivencia personal, ¿no? Porque al final es algo que parte de mí y de estar fuera. Obviamente, a mí me parece muy interesante que hay que tener referentes propios, pero ya es inevitable tener referentes de fuera, ¿no? Pero parece que está bien tenerlos, pero hay que saber también crear algo propio que sea único aquí. Quiero decir, un ejemplo muy básico, Puro Remango en castellano existe, hay otros proyectos como este, o en gallego, en euskera, en catalán, en inglés.
si Puru Remango non hubiese sido un proyecto 100% en asturiano y 100% poniendo en valor la identidad asturiana, non sería nada, porque eso é lo que lo fai especial. Entonces, al final, ahí está la importancia de crear o intentar crear un referente, un proyecto que sea algo propio y que aquí tenga toda la importancia del mundo, y si aquí la tiene, también la tendrá fuera, ¿no? Porque con la experiencia que llevamos teniendo de unos años atrás, pues estamos teniendo xente que llegue fuera y que pon a Puru Remango como un referente propio, ¿no? Y eso también pues está guay y parece que es bastante interesante. Y al final sí que quería, o sea, creo que tiene mucho que ver con lo que decía ella antes, ¿no? De hacerlo sin complexos, porque al final cuando lo faes con toes y aportoes, pues al final crees algo real y con lo que la gente se identifique al 100%, y hay que quitar un poco complexo de, por ejemplo, como pasa... Revolucionaria, y esa, si trabajamos y cuidamos y reivindicamos esas cuestiones que son muy propias, y una manera de pelear y una manera de cambiar el sistema. Yo en realidad, después de todo lo dicho, creo que poco tengo más que añadir, pero simplemente yo creo que es fundamental todo lo que se lleva diciendo todo el rato, ¿no? Como es la capacidad, o sea, que al final lo voy a hacer como una especie de resumen, tomando un poco de todos, y que yo creo que conecta también con la última pregunta que salió, y es como estar todo el rato buscando como esas tensiones y produciéndolas, más bien, entre lo de fuera y lo de dentro, y mientras, eso es como coger un mantel, ¿no? Mientras lo vas agitando, y esto sabrá la gente o cuando lo vas doblando, mientras lo vas moviendo, van saliendo cosas al aire y permiten crear también otras nuevas realidades y otro tipo de referencias, y sobre todo atreverse a ser el referente uno mismo o una misma, que yo creo que a veces hay como miedo, siempre hay una búsqueda, y a veces las referencias están en el aire todo el rato, y yo todo lo que conté en realidad tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con todo lo que leí, vi, pensé y acabo de experimentar. Simplemente soltar y pensar que se pueden hacer cosas sin tener tanto miedo, ¿no? Sin tener tanto miedo a la absolutización, sin tener tanto miedo a las respuestas, sin tener, obviamente, que garantizar un mínimo de dignidad, yo creo que en todo lo que se haga, tanto para el que lo hace como para el que lo recibe, para que el que entra como que el que sale, pero sobre todo eso, como ser capaces de vivir constantemente entre el apego y el desapego, que es una cosa súper complicada, pero que también nos enseña muchísimo las relaciones cotidianas. Entonces, bueno, básicamente creo que con esto yo ya... Muy bien, pues nada más queda pues daros las gracias otra vez a todos y a todos. Gracias, collacios y collaces, por estar aquí. Y gracias a Suco, Sara y Dani, que me emburriaron a propiciar esto, y quería despedirme pues simplemente con una idea que para mí sintetiza también mucho de todo esto, ¿no? Y una idea que plantea la antropóloga feminista Marilyn Strathern, que después fue recuperada por Donna Haraway más recientemente. Ella dice que las historias que cuenten, las historias que nos contamos, que los objetos que movilicen a los sujetos que somos importen, que todas esas cosas importen. Y yo seguiría diciendo que las personas que faen que seamos como seamos importen, que la madera con que está construía este tendallo importa, y si no nos importa deberíamos preguntarnos por qué no nos importa, que la tella vana de ese horro que está ahí debería importarnos. Deberíamos ser capaces de entender esa importancia, que los merucos que están escuchando el suelo en el que estamos sentados importen, y que eso da una medida de la importancia distinta, que no puede ser otra que enormemente atenta y enraigonada a los contextos concretos en los que estamos habitando en cada momento, ¿no? Entonces, con esto, pues muchas gracias, porque por lo menos para mí, todos los que estáis aquí, que de alguna manera participasteis falando o mirando, asintiendo, importáis, y creo que eso debería ser un principio importante. Gracias.